hay mucho interés en el trabajo interior. Si te fijas, se dice algo así como, es que necesito trabajar en esto porque me pega o me mueve muy duro. Uh-huh. Hay quien dice, yo ya he trabajado el tema de mis papás. Y en algún momento cuando me empecé a clavar en este tema, porque precisamente esto hay que hacerlo práctico, ¿no? De nada sirve que quede solamente en ideas. Entonces empecé a investigar con las personas, oye, ¿y a qué te refieres con esta parte del trabajo interior? Bueno, pues es que ya me di cuenta que yo fui una de las heridas, ¿no? De la infancia. Pues es que fui abandonado, fui rechazado, fui traicionado, etc. Sí, ok. ¿Y qué más con tu trabajo? No, pues ya me di cuenta. No más. Ajá. Ok. Déjame decirte que darte cuenta solamente es una parte inicial en el trabajo interior. Porque ciertamente, o sea, lo que en alguna vez me ayudaste a diseñar en un curso, hay que pasar del conflicto a la disolución del conflicto por completo. Es decir, a la paz en esa área de tu vida, ¿no? Entonces, de pronto las personas como que se pierden mucho en que porque creen que están estudiando, porque creen que están leyendo, porque creen que se dieron cuenta o porque creen que están yendo a terapia, están resolviendo. No necesariamente es así. Hay algo que yo le llamo espiritualidad comercial, que es justamente esto, ¿no? Entonces, dame el truco, los números mágicos, la piedrita, los colores, el mantra, lo que sea que me sirva para tener un resultado inmediato, material. ¿Por qué? Porque este resultado, este beneficio material que voy a obtener es lo que finalmente me va a dar la paz, la tranquilidad, la armonía, el equilibrio. No, es que es al revés. Uh-huh. Lo que plantea la espiritualidad seria o madura, lo podemos llamar así, es al revés. Es que no seas dependiente del mundo exterior, que no dependas de lo externo y que lo que busca esta espiritualidad es justamente la paz. No es cualquier cosa, no es una tranquilidad. Esta de pronto se puede confundir. La paz, por definición, es la ausencia de conflicto. La ausencia de conflicto es tener una mente libre, es tener una mente no condicionada, es tener una mente en conexión, es tener una mente en paz. Imagínate el nivel de creatividad que pudiéramos tener si tenemos una mente en paz. Entonces, no sé tú, yo me doy con no tener conflictos. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles nuevamente en su podcast. ¿Qué te hace diferente? Un placer nuevamente estar con ustedes. Y pues bueno, el día de hoy tengo a un hermanazo del alma, de otras vidas seguramente. Mi primo hermano, Juan Pablo Delgado, quien hemos vivido muchísimas cosas. Él es una de las personas que decía que yo me iba a morir a los 33 años. Tengo 44, algo le falló, pero seguramente es porque vio algo en mí. Así como cuando dicen, vas a ser el mejor en lo que haces. No, él vio nomás mi muerte a los 33. Él es Juan Pablo Delgado, te presento, ¿cómo estás, primo? Muy bien, muy contento de estar aquí, muchas gracias. ¿Cómo sacas esas cosas? Güey, pues es que aquí venimos a relajarnos, cabrón. Lo que pasa es que yo viví contigo unos años, vivimos juntos. Sí. Y el estilo de vida era un simple cálculo, 33, 34 no mucho, porque bueno, me da mucho gusto que sigas todavía aquí con nosotros. 33, 34 no lo libraba. Esto era como a los 26, 27 años. Y sí, el estilo de vida era bastante... pues te tocaba vivir bastante eso. Divertido, era bastante divertido. Eso sí, nunca te vi que te arrepentieras. Bueno, eso está muy bien. En lo que él se la pasaba estudiando, justo... ahí lo presento como un estudiante de curso de milagros. Puede sonar a lo mejor extraño. Para los que han escuchado un tema de un curso de milagros, sabrán a lo que nos estamos refiriendo. Él es estudiante de un curso de milagros, un tema súper interesante porque nos va a llevar a profundidades, probablemente aquí o en los lugares donde él suele practicarlo y donde suele impartirlo también con otras personas o compartirlo, ¿no? Divulgarlo con otras personas. Carnal, ¿cómo un estudiante de un curso de milagros? ¿Qué es un curso de milagros? Un curso de milagros es un documento que fue por ahí del 70 y entre el 60 y tantos y el 70 y tantos fue dictado a una persona que era, me parece que es Helen Schucman, psicóloga,
y colaboraba en una universidad. Entonces ella de pronto empezó a escuchar una voz que le decía, escribe, este es un curso de milagros, o algo así, ¿no? Tampoco es que sea exactamente toda la historia, pero al parecer empezó a escuchar, ella se resistía a esta voz que escuchaba, y de pronto le confió a un compañero, un colega, Bill Tedford, que le dice, oye, pues así como que con un poco de penita, ¿no? ¿Qué crees? Estoy escuchando una voz. Y bueno, él le pregunta, ¿y qué te dice esa voz? Dice, bueno, pues mira, aquí tengo unas notas. Y entonces él las empieza a leer y dice, pues tú sigue escribiendo porque esto trae algo. Es algo grande. Y fueron más o menos 7 años donde ella estuvo escuchando esta voz y donde se le dictaba este documento que está dividido en 3 partes. Hoy lo podemos conseguir en una librería como un solo libro. Y es pues más o menos así de ancho, casi 2000 hojas, una cosa así. Y está dividido en 3 partes. Es algo que se llama el texto, que son 31 capítulos donde se explica, por decirlo de alguna forma, la teoría. Y hay otra sección que son las lecciones o el libro de ejercicios, que son 365 lecciones, precisamente para estudiar una a lo largo de un año, una a la vez, una cada día. Pero difícilmente alguien las hace en un año así como que exacto, ¿no? Porque de pronto hay unas lecciones que son un poco difíciles de acomodar y de pronto nos podemos trabar y tardar unos días. Perdón. Y finalmente hay otra tercera sección que es el manual del maestro, donde tiene otra explicación de otras cosas y algunos anexos que también son muy, muy bonitos. En realidad esto está... Yo digo que estratégicamente nombrado como un curso de milagros porque precisamente no es un libro para leer, es toda una enseñanza que hay que empezar a digerir para ir poco a poco integrando, practicando, por supuesto también, y que finalmente se convierte en un entrenamiento mental. El mismo curso así lo plantea, ¿no? Esto es un entrenamiento mental, porque una mente sin entrenar pues no logra nada. Entonces, bueno, pues por ahí... Es como o sea, muy grandes rasgos lo que te puedo explicar de qué es el curso de milagros. Lo que sí te puedo decir que es una enseñanza muy radical. Es una enseñanza que cuando llegó a mi vida, todo lo que había aprendido, y te estoy hablando de que esto fue hace alrededor de unos 12, 13 años por ahí. Todo lo que había aprendido, y bueno, tú que me conoces muy de cerca, pues desde muy chico había tenido ciertas inquietudes y siempre leyendo con ese tema porque había muchas cosas que no me checaban de la misma vida, ¿no? Ya no digo de las propias enseñanzas, pero había muchas cosas que no me checaban. Entonces llegó un momento en el que llega esta información que lo puedo decir que de alguna forma me estuvo como persiguiendo un tiempo porque lo escuchaba, ¿no? Y leía un libro y hacían una referencia a una frase de un curso de milagros. Escuchaba una conferencia y el conferencista decía algo al respecto, un video, etcétera. Y en algún momento a mí me chocaba un poco el nombre de un curso de milagros por el tema del milagro, así como que se trata de hacer magia y es algo totalmente opuesto, ¿no? Entonces, finalmente cuando ya lo pude conseguir, lo escuché en audio, lo terminé después de un par de meses de solamente la parte del texto, de la teoría. Que es el inicio, ¿no? Es el primer tomo, se puede decir. Y al final, pues dije, pues si me preguntan de qué se trata, no te sé decir bien, pero esto trae algo muy bueno. Y de allí, desde esa fecha, yo creo que al día de hoy, pues no creo que hayan pasado más de 15 o 20 días en que no lo revise al menos un capítulo, obviamente la lección del día. Por eso comentas que todavía sigues siendo un estudiante del curso de milagros. Claro. Porque a pesar de que llevas 12 años desde que te llegó por primera vez esta información, o sea, siempre hay una renovación o una manera de encontrarle el círculo al cuadro. Ya sabes, como ¿no? estos libros que de pronto lees en algún momento o alguna película y que después en otra etapa de tu vida, que estás como en otra sintonía de algo o con otros intereses, lo repites, ya sé que la vuelvas a ver la película o leas otra vez el libro y dices, como que esto lo había pasado por alto o qué onda porque no estaba antes y ahora me checa más y me hace más sentido. Es algo así, pero esto es cada vez.
Si me preguntas, yo creo que pues, le habré dado unas más de 100 vueltas ya Wow. a este curso. Sí, pues es que todos los días, de verdad, todos los días. O sea, yo me subo a la moto, me pongo mis audífonos. Y vas y no crees que voy escuchando a Van Halen o a Poison, lo que antes hacía. No, me pongo y, bueno, capítulo 3, tal, ¿no? Entonces voy, porque, o sea, trae tanto, de verdad trae tanto, que, por ejemplo, una sola frase, cuando recién lo empecé a estudiar, una sola frase, yo ya daba clases, impartía algunas de tema de sesiones, espiritualidad, ¿no? también, ¿no? Sí. Entonces, una sola frase me daba para las 2 horas de la clase, porque la desmenuzaba. O sea, de verdad es muchísimo, ¿no? Ahora bien, ¿quién dictó esta enseñanza? Entonces, la misma persona que dice, bueno, ¿y tú quién eres? Dice, yo soy Jesús. Mira, si eso no es, tiene que ser una mente muy brillante y tiene que provenir de algún maestro o de un iluminado o algo así, porque de verdad es algo que es genial. Está dictado en un formato muy poético, y vaya que la traducción en lo personal, de pronto tengo que buscar la versión también en inglés para decir, ay, como que no me alcanza a checar, y a veces en inglés es como un poquito más claro, pero en inglés está dictado en una técnica más o menos como escribía Shakespeare. Entonces creo que yámbico pentamétrico. Es una forma, o sea, exquisita, donde entra en la sutil, que, sí, exactamente, te enamora y hace que casi lo termines. O sea, es una belleza de verdad de obra. Y bueno, pues esta parte donde dices, pues primero la leo, pero sé que trae algo, pero no, es como que resuena con una parte de ti, y ahora lo entendemos, ¿no? Pues por supuesto que es tu verdadero ser que te dice, hey, síguele por ahí, síguele leyendo. Pero bueno. Pero mucha gente les da miedo. O nos da miedo. A esa pregunta es a la que iba. El curso de milagros, ¿realmente es para todos? ¿O hay que estar en algún estado de gracia para poderle llegar? Sí, porque, no sé, se me viene a la mente una persona muy recia o muy católica, ¿no? Sí. Que esté todos los días en la iglesia, en fin, y de repente, pues al oír la palabra milagros, dirá, pues es un curso dictado por la Virgen María de Guadalupe, ¿sí me explico? Y lo voy a tomar, y luego le llega con una información y le revienta completamente toda la cabeza. Sí. ¿Realmente es para todos o hay que tener una previa información acerca de un tema espiritual o algo? Es una muy buena pregunta. Yo diría que sí es para todos, pero no en el mismo momento. Vamos a llamarlo de esta forma, cada uno de nosotros. Y esto es clave y es bien importante entenderlo, porque no todos estamos como en el mismo nivel de interés por la espiritualidad. ¿Sí? No me gusta decir que hay como niveles de avance o de retroceso. No, simplemente creo que cada uno va pasando por distintas etapas en su propia vida de acuerdo a su propio plan de estudios, de acuerdo a su propia necesidad en esa parte más profunda, vamos a llamarle a nivel del alma. Cada quien tiene su propio nivel de enseñanzas y de aprendizajes, ¿no? Entonces, para algunos, de pronto nos tocan algún tipo de lecciones como muy básicas, y de pronto algunas como que muy, muy fuertes. Ciertamente, hay mucho interés en el trabajo interior. Si te fijas, se dice algo así como, es que necesito trabajar en esto porque me pega o me mueve muy duro. Hay quien dice, yo ya he trabajado el tema de mis papás. Y en algún momento cuando me empecé a clavar en este tema, porque precisamente esto hay que hacerlo práctico, ¿no? De nada sirve que quede solamente en ideas. Entonces empecé a investigar con las personas, oye, ¿y a qué te refieres con esta parte del trabajo interior? Bueno, pues es que ya me di cuenta que yo fui una de las heridas, ¿no? De la infancia. Pues es que fui abandonado, fui rechazado, fui traicionado, etc. Sí, ok. ¿Y qué más con tu trabajo? No, pues ya me di cuenta. No más. Ajá. Ok. Déjame decirte que darte cuenta solamente es una parte inicial en el trabajo interior. Porque ciertamente
O sea, lo que en alguna vez me ayudaste a diseñar en un curso. Hay que pasar del conflicto a la disolución del conflicto por completo. Es decir, a la paz. En esa área de tu vida, ¿no? Entonces, de pronto las personas como que se pierden mucho en que porque creen que están estudiando, porque creen que están leyendo, porque creen que se dieron cuenta o porque creen que están yendo a terapia, están resolviendo. No necesariamente es así. Si nos metemos en esta parte ahorita me regresas de donde estaba. Sí. Pero si nos metemos en el tema del trabajo interior, hay que entender el trabajo interior como se arregla cualquier cosa, prácticamente cualquier cosa en este mundo. Por ejemplo, si empieza a fallar una cámara, entonces Iván la va a llevar al técnico y va a decir, pues lo primero que hay que hacer es algún tipo de diagnóstico. Es decir, identificar dónde está la falla. La falla. Si se descompone tu carro, lo llevas a la agencia, le conectan el escáner a la computadora y les va a marcar un código y decir, pues es que está fallando esto. ¿Qué se hace después de identificar la falla? Bueno, pues entonces vamos a revisar la pieza que está mal. Vamos a pensar que el tema del carro, pues fue un sensor y sale el sensor de oxígeno, aquí está. Pues está quemado el fusible. Pues perfecto. Pues no sé, estoy hablando de cosas raras. Lo cambias y listo. Lo sustituyes y listo. ¿Sí? En el tema de la cámara igual, en el tema de los teléfonos, prácticamente cualquier cosa se arregla de esa forma. En la mente es algo muy similar. Lo que necesitas hacer es identificar dónde está el error en la mente. Número 1. 2, quitar. Es decir, soltar o dejar de darle valor a eso que tú llamas herida. ¿Sale? Y la tercera parte es donde viene la corrección, es decir, donde viene la sustitución en ese nivel mental. Entonces lo que haces es identificas y sueltas. Eso te corresponde a ti. Punto número 3, o sea, a quién le corresponde la corrección, es ahí donde empieza el tema de la espiritualidad. ¿Okay? Es decir, no te toca a ti. Ahora voy a juntar estos puntos porque ¿cuál es el mayor grado de dificultad que me he encontrado con la gente que no entiende el curso de milagros? El curso de milagros no está dirigido a ti como personalidad. No está dirigido a ti como Ricardo. Está dirigido a ti como la mente que está detrás de Ricardo. Le pudiéramos llamar, está dirigido a tu ser. Está dirigido a tu alma, a eso que eres, pero que no necesariamente es lo que manifiestas en este mundo material. Lo que manifestamos aquí es la persona. Que por cierto, persona en latín significa máscara, ¿no? Estas máscaras que utilizaban que realmente pues eso es lo que somos como en imagen, ¿no? Se puede decir. Sí. Entonces, en la parte física, pues. ¿Qué es parte material. ¿Qué es lo que realmente eres? Pues no es solamente esto que tú crees y que puedes platicar como de 1978 para acá. Perdón que esté revelando datos sensibles. Pero era un número que se me ocurrió. Entonces, no solamente es tu historia, no solamente es tu aprendizaje, no solamente es los genes que tienes y todas tus experiencias que tú crees que te han conformado. Eso le va dando forma a la personalidad. Pero sin embargo, tú sigues siendo algo más allá de eso. Y esa es la parte en la que se aboca la espiritualidad. Por eso es que el punto de inflexión es conócete, le llaman autoconocimiento. Conócete, pero no en este nivel superficial, sino en este nivel profundo. Que es, a ver ahí, por ejemplo, mucha gente ahorita, hermano, bueno, de unos años para acá, 10, 15 años para acá, pero más en los últimos 5 o 6, demasiada gente compartiendo temas con relación al tema de la espiritualidad. No mucha gente lo comprende, no mucha gente lo entiende, sí, lo comprende. Precisamente veo que salen contenidos donde haz esto y ya mañana tendrás que te van a hacer un depósito inesperado, ¿no? Y cosas así, ¿no? Temas de ley de atracción combinado con espiritualidad. Hay una revoltura por todos lados. ¿Cómo llevar la espiritualidad o sea, de una manera práctica y tranquila, donde la gente vaya sintiendo su paso a paso? Y sobre todo, no sé si estés de acuerdo conmigo, que sepan que no es de la noche a la mañana, pues también, ¿no? Porque pues traes una estructura de cabeza y de costumbres y de creencias que poco a poco hay que irlas aflojando. Es como una tuerca demasiado atascada, ¿no? Pero la pregunta específica, ¿cómo llevar la espiritualidad a la práctica?
de una manera fácil, correcta. Es muy buena pregunta porque ciertamente esto que dices que hay mucha gente de pronto diciendo muchas cosas, pues es como una pedacera, ¿no? Yo le llamo pedacera porque pues, una frase que les gustó, la ponen, la platican como si les hubiera funcionado a ellos y luego esto es algo bien importante. ¿Te funcionó y qué significa te funcionó? Porque nosotros somos tan prácticos y tan materialistas y tan deterministas que lo que queremos son resultados. Y entonces pudiéramos decir que hay estas diferentes etapas en las enseñanzas o en la comprensión de ciertas enseñanzas e integración de estas lecciones de vida donde te vas conociendo, en donde de pronto se quiere aplicar la espiritualidad para tener resultados materiales. ¿No? Es como un tipo de pensamiento mágico, es decir, porque si bien todo el mundo sabemos que pues o intentamos en estos ámbitos, ¿no?, entender cómo es que el pensamiento genera nuestra experiencia material. Y por ahí van mucho todas estas corrientes de pensamiento. Y entonces hay que pensar de una forma para que se materialice, porque mi interés es lo material. En ese momento deja de ser espiritualidad. Ya. ¿Sí? Justo eso ahorita me está cayendo a la cabeza porque, de verdad, es increíble la cantidad de contenidos que yo estoy viendo hoy en día con que escucha esta cancioncita y todos tus problemas económicos se van a solucionar. Escucha, y digo, ahí se los vamos a poner los links abajo de todas esas cositas, yo creo. Pero menciona estas palabras y tus problemas se van a solucionar. Siempre todo en tema económico, pero no en el tema interno. ¿Sí me explico? Como si pareciera que solucionando la parte de afuera, soluciono la parte de adentro. Y creo que te he escuchado muchas veces decir que es al revés completamente. Soluciona la parte de adentro para que entonces pueda entrar todo lo material, ¿cierto? Sí, o sea, nuestra experiencia externa es el reflejo de una condición interna. Sin embargo, digamos que el estudiante de una espiritualidad seria, hay algo que yo le llamo espiritualidad comercial, que es justamente esto, ¿no? Entonces, dame el truco, los números mágicos, la piedrita, los colores, el mantra, lo que sea que me sirva para tener un resultado benéfico material. ¿Por qué? Porque este resultado, este beneficio material que voy a obtener es lo que finalmente me va a dar la paz, la tranquilidad, la armonía, el equilibrio. No, es que es al revés. Lo que plantea la espiritualidad seria o madura, lo podemos llamar así, es al revés. Es que no seas dependiente del mundo exterior, que no dependas de lo externo y que lo que busca esta espiritualidad es justamente la paz. No es cualquier cosa, no es una tranquilidad. Esta de pronto se puede confundir. La paz, por definición, es la ausencia de conflicto. La ausencia de conflicto es tener una mente libre, es tener una mente no condicionada, es tener una mente en conexión, es tener una mente en paz. Imagínate el nivel de creatividad que pudiéramos tener si tenemos una mente en paz. Entonces, no sé tú, yo me doy con no tener conflictos. Yo también. Para mí es suficiente, ¿no? El tema aquí es, queremos arreglar muchas cosas en el tema material y entonces somos personas que estamos abocados a resolver nuestros problemas. Cuando empezamos a ver nuestra vida desde otra perspectiva más espiritual, entendemos que no estamos aquí para resolver problemas, estamos aquí para disolver los conflictos que tenemos. Por otro lado, hay personas que de pronto como que mezclan en esta misma pedacera de espiritualidad y que dicen, bueno, es que tú ya eres todo. No sé si has escuchado esto, ¿no? Tú ya lo eres todo, tú eres la abundancia, tú eres todo el amor, tú eres... Sí, pero me estás diciendo, te estás dirigiendo a mí como persona, como para que me experimente como si fuera el espíritu, la extensión de Dios, donde efectivamente ya soy completo, pero no me experimento así. De tal manera que el trabajo interior se trata de empezar a identificar los obstáculos que me están impidiendo conectar con ese verdadero ser, donde soy completo. Entonces el trabajo interior no es el
namaste y el te mando bendiciones y de aquí para allá y todo chido y todo positivo. Ese es un pensamiento mágico que de pronto lo único que hace es estorbar en muchas ocasiones. Entiendo que te estoy hablando desde este planteamiento de la espiritualidad no dualista. Pero hay muchas personas que les gusta y que creen que la espiritualidad es todo esto de lo bonito, de que su comportamiento sea moralmente aceptable, de que no voy a decir malas palabras, de que no voy a comer ciertos alimentos que vibran en una frecuencia, no sé qué. Esto es como el folclore del ego espiritual, en el que te hace creer que estás teniendo un gran avance cuando en realidad probablemente no estés haciendo absolutamente nada en términos de un resultado real a nivel de tu trabajo interior, de tal manera que el trabajo interior se asemeja mucho a esta anécdota, no sé si sucedió, pero al menos es útil, que le preguntaron a Miguel Ángel cuando hizo el David o el Moisés, no sé, pero que le dijeron, ¿cómo es que hiciste esta obra tan perfecta? Y él dice, no, pues, siempre estuvo ahí, yo lo único que hice fue quitarle lo que le sobraba. Una escultura perfecta, ¿no? Entonces el trabajo interior es algo así. No es que tengas que descubrir, sino quitarle lo que le sobra. ¿Cuánto miedo nos sobra? ¿Cuánto resentimiento nos sobra? ¿Cuánto rencor nos sobra? ¿Cuánta avaricia? ¿Cuánto...? Sí, es cierto. Entonces, y súmale cuánto todo eso que te sobra. Tú tienes más de, o si no es que ya cumpliste 20 años prácticamente en este caminar, cerca entre 20 y 18 años en este caminar. No eres un improvisado de lo que estás diciendo. Por eso me da muchísimo gusto que estés acá. Y precisamente por esto que te ha tocado ver varias etapas en cuanto a tu preparación para incluso poder compartir con la gente tu modelo de enseñanza en sesiones privadas y en sesiones grupales. Cuando te llegan estas personas a las sesiones privadas, vámonos poniendo así, con demasiada cerrazón, creyendo que tú les vas a tocar la cabeza y les vas a hacer realmente un milagro, sí, de cambio. A la pregunta que quiero llegar, que sea más sencilla, es ¿cómo identificas cuando la persona realmente, ¿sí?, trae una intención de quererse superar en esa parte de quitarle al David las cosas malas, o simplemente va por un tema de o moda, o para que en ese momento le digas que está bien? Es decir, yo conozco mucha gente que van nada más para que les digas estás bien, ¿no? Como un placebo. Sí. Andas a toda madre, tú síguele así por cómo vas. Y la persona sale y dice, qué bueno es Juan Pablo, cabrón. No mames, me ayudó un chingo. Pero nunca vuelve, güey, hasta que otra vez necesita una aprobación. ¿Tú cómo los identificas? ¿Y qué consejo le das a ese tipo de personas que suelen hacerlo? Y a los que no, por favor, no lo hagan. Mira, por principio de cuentas, quisiera decirte que cada quien llega con el terapeuta que está programado en otro nivel que llegue. Si creemos desde acá que le sirve o que no le sirve, es para lo que ambos están preparados para ese encuentro. En lo personal, cuando llegan algunas personas, que por supuesto que los identifico, esto es muy común, a veces se los digo, vienes por requisito de tu pareja, ¿eh? De que tienes que venir a terapia, si no, no, pero es que yo sí quiero. Vale, pues vamos a ver si quieres realmente. Ya cuando empezamos en la indagación, es complicado. Pero hay una cosa bien interesante. ¿Para qué le entras al trabajo interior si no estás preparado y lo único que quieres es tener la razón? Porque ciertamente, pues todo el mundo llega con su historia bien elaborada, súper bien elaborada. Vamos a pensar que tú pasaste por una, o sea, como ejemplo nada más, ¿no? Hipotéticamente, que pasaste por una etapa difícil en tu vida. Sí soy yo. Y te sentiste injustamente tratado por algunas personas, no sé. Entonces vienes y me platicas como cuates, como amigos, entonces tú me puedes platicar y yo te diría, qué gachos los otros, híjole, no se vale, que te hicieron. Y lo único que estaría haciendo es como validando tu propia historia y tu postura, ¿ok? Entonces, pero yo quedo muy bien como amigo. Entonces, por eso es que alguien tiene que ir y me gusta esta disposición que tienen las personas de ir y decir, a ver, pues,
vengo aquí y te voy a pagar, espero salir bien. No sé si, ojalá me sobes la espalda nada más y diciéndome así. O que me ayudes a ver si acaso hay algo que en mí tenga que ser modificado, ¿no? Entonces, una de las cosas que me gusta hacer es cuando cuentan toda esa historia que ya traen muy bien elaborada y hasta la actúan, no, le echan ganas. Y entonces de pronto les pongo como una tranquita, ¿no? Y le pregunto, oye, ¿y en todo esto cuál es tu error? No, haz de cuenta que les pregunté, oye, ¿cuánto haría si vuelo de aquí al sol y 2 vueltas y luego me voy a Júpiter? Haz de cuenta, pues pon una cara así de cálculo de... No, pues no hay. Normalmente es algo así como, no, pues pasarme de buena onda y yo permitir y no sé qué. ¿No? ¿Cuál es tu error realmente mental en todo esto? No, pues ahí se les descuadra toda la historia. Y es nada más para eso, ¿no? Para sacarlos y darles a entender que no les voy a dar esa sobadita de espalda que están pidiendo inconscientemente. Por otro lado, sé que si están ahí, lo que te decía hace un momento, es por algo, entonces pues yo voy con todo. Entonces, de hecho, lo que les digo después de hacerles, como para romper el hielo, les hago unas preguntas, datos generales, todo, y bueno. Y ya les digo, oye, nada más aquí hay una sola regla. No se vale decir no sé. Si te pregunto algo, no se vale decir no sé, porque eso es evidentemente una evasión. Y si te lo estoy preguntando, pues es porque creo que sabes, ¿vale? Órale, pues. Y entonces ya les empiezo... ahora sí, ¿cuál es el motivo de tu visita? Y me sacan todo el rollo, ¿no? Pero fíjate que es algo muy curioso, porque una vez que evidentemente sí los puedo identificar, porque esta es una cuestión como muy intuitiva, y hay una conexión muy rara, muy mágica, si lo que queremos ver así, es como que si nuestros inconscientes estuvieran platicando, ¿no? Y vamos fluyendo muy armónicamente. Sin embargo, el planteamiento que les hago prácticamente a todas las personas es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque todo conflicto de todo ser humano no es por aquello que vivió. Todo el mundo podemos tener diferentes experiencias y creer que aquello fue lo que nos lastimó. Bueno, pues ninguna de las experiencias que hemos vivido nos ha podido lastimar. Todo depende de cuál ha sido la interpretación. Eso es realmente lo que nos lastima. ¿Qué le damos? La interpretación a ese evento, lo que nos genera el daño. Entonces, nada te puede hacer daño. Evidentemente estamos hablando a nivel sentimental, a nivel emocional. Pues si agarro un palo y te pego, pues ya te hice daño, ¿no? Sí, claro. Pero cualquier persona que me cuente su historia y que me diga, y por eso vengo, porque por eso estoy mal, y estoy enojado, y estoy triste, y estoy decepcionado, no. Todo es por la interpretación que tú haces de los hechos. Ahora, ¿de dónde viene nuestra interpretación? ¿Por qué? Porque nuestro proceso mental es primero percibo. ¿Cómo percibo? Pues a través de mis sentidos. Inmediatamente eso que estoy percibiendo lo llevo a la memoria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesito hacer un match de qué es lo que estoy percibiendo con cuál es el registro que tengo de esa información que estoy percibiendo. De qué color es el fondo que tenemos aquí. Entonces, pues, evidentemente, pues es que es negro. Ok, perfecto. ¿Cómo supiste que era negro? Porque fui a mi memoria. Ok, ahí se cruza información, se llama pensamiento. Inmediatamente después de eso, del pensamiento viene la interpretación. Pero esto lo hacemos en fracciones de segundo. Es lo que hemos estado haciendo todo el tiempo aquí. En lo que yo estoy emitiendo estos ruidos, se supone que tú, espero que sí. Estás entendiendo lo que estoy diciendo. Esa es la interpretación. Entonces, eso es lo que nos pega o no nos pega. Por lo tanto, la interpretación, como es parte de tu propio proceso mental, es responsabilidad tuya de cómo la estás interpretando. Si le quieres agregar un valor moral, ético o de cualquier tipo, religioso, cultural, a aquello que está sucediendo, entonces te sentirás con el derecho de decir, esto está mal, esto no se debe hacer, esto debiera ser diferente, esto no va por aquí, no debería. Pero todo eso es el juego que tú estás haciendo en tu mente. Y ahí es donde te das en la madre. Ahí es donde viene el break y donde comienzas tú a armar castillos que realmente no existían. Eso es realmente el conflicto. No es lo que pasa, sino es lo que interpretas de lo que pasa. En una sociedad como la de hoy, ¿tú crees que hay demasiada interpretación errónea? Porque... Güey, es increíble la cantidad de desastre que hay en la calle. Digo, lo hemos platicado
en reuniones familiares donde antes podías salir a jugar una cascarita de fútbol aquí a la calle con tus amiguillos. Hoy no ves un niño en la calle. Los tienes que ver en parques resguardados por sus papás, porque si no se los roban. La señora, vas caminando y antes le decía, señora, buenas tardes. Te contestaba, muy buenas tardes, hijo. ¿No? Sí. Hoy nadie se anima a decir un buenas tardes. ¿Por qué? Porque la señora puede voltear a verte como me va a robar este güey. Nuestras interpretaciones están causando un caos dentro de nuestra sociedad. Se ve a simple vista, o sea, es claro. ¿Crees que las personas estamos demasiado interpretativas, según lo que comentaste? Asustadas. ¿Asustados? Sí, por supuesto que eso se alcanza a percibir, ¿no? Sin embargo, no es un tema del cambio social. Si bien lo que plantea el curso de milagros es que por un lado eres responsable de todo lo que estás interpretando y que no reaccionamos ante los hechos, sino reaccionamos a nuestras propias interpretaciones. También, mira, hay algo bien interesante porque, por ejemplo, vamos a ver la vida así, de forma panorámica, y de pronto podemos llegar a conclusiones terroríficas. Vamos a ver, en cuanto a desastres naturales, ¿cómo te explicas que miles de familias hacen un esfuerzo por ahorrar, irse de vacaciones, se van, creo que pasó en Indonesia 2004, 150,000 perdidos por un tsunami, ¿no? O sea, ahogados, muertos, en fin. Un terremoto, Ciudad de México, Turquía, que les acaba de pegar durísimo. En fin. Cantidad de lados. Ok. Inundaciones, tormentas de invernales. Que muchos otros espirituales le dicen los karmas colectivos, ¿cierto? Es un tema muy interesante. Ahorita le damos. Bueno, el asunto es que, ¿cómo te explicas? Ahora vamos viéndolo desde esta perspectiva, que una persona se esforzó durante mucho tiempo para montar su negocio, fue creciendo y de pronto llega la maña y les pide piso. Y dame 50,000 pesos mensuales porque si no, ya tenemos ubicado a tu familia. Dices, ¿cómo? Como alguien que fue siempre bien honesto, su pareja le pone el cuerno. Como alguien que, en fin, podemos pasarnos dando ejemplos. Como un niño nace con una enfermedad que le va a costar el triple de trabajo que a cualquiera que nacimos con nuestras extremidades y facultades aparentemente normales. O sea, ¿cómo te explicas eso? Llegaremos y entre más pronto lleguemos a esta conclusión, más fácil podemos entender las cosas desde una perspectiva distinta. La vida, Ricardo, no tiene sentido desde el nivel humano en el que la vivimos. La vida tiene mucho sentido desde el nivel como mente generadora de estas experiencias. Yo le llamo ponte en modo alma para que puedas ver desde una visión más amplia, ahora sí, qué significa esto que está sucediendo, qué es lo que tienes que aprender, qué es lo que tienes que sanar, y entonces sabrás exactamente qué hacer. Pero para poder hacer ese switch, necesitas desidentificarte un poquito de tu personalidad, de tu humanidad, porque ahí no se entiende nada. Por eso es que queremos inmediatamente resolver los problemas que nos están sucediendo. Es que no se trata de resolver los problemas que están sucediendo, se trata de ver eso qué significa, qué herida me está señalando, qué tengo que sanar, hacer el trabajo que se tiene que hacer, y para esto hay que saber cómo se tiene que hacer ese trabajo, que es todo un rollo, y esa es mi función. Esa es tu función. Y ahora sí, entonces ya sé qué tengo que hacer, ¿sí? Pero no podemos actuar en el mundo, que el mundo, o sea, en este nivel, son los efectos de lo que en otro nivel se está generando como causa. Claro. Es decir, a nivel mental. Entonces vas a las causas y entonces cuando resuelves las causas, haces un ajuste, por supuesto que los efectos se modifican, pero nosotros queremos identificar lo que pasó aquí en el plano terrenal como causa y no es ahí. Aquí es el efecto. Entonces necesitas hacer ese cambio para ahora sí poder trabajar, y es ahí donde viene todo un rollo, ¿no? Hay personas que dicen, pues ¿para qué me meto si no sé cómo le hago? Pues claro. Pero eso es justo tú en lo que los ayudas. Sí. Así es que si tenemos a alguien con ese tipo de cositas, señores, por favor, ayúdense ya.
Justo la palabra, la pregunta a la que ahorita me dijiste que es todo un tema, solo si la puedes resumir para estos amables escuchas. Se sigue gritando 20 vientos el tema del, pero vas a ver, el karma es muy cabrón y te va a caer. Te tengo dos preguntitas. Okay. ¿Es esa, la del karma? Ayúdame primero a ver ese tema, karma colectivo y yo. O Dharma, como definirlo de esta manera. Y la otra, el tema de si las plantas de poder ayudan a un ser humano. Pero vamos primero con el tema del karma y Dharma. Con el tema del karma, al parecer lo que yo voy como recogiendo en cuanto a información, de lo que dicen, mira, digamos que la forma más... las etapas de la espiritualidad son 4. Es el dualismo, el semidualismo, el no dualismo y el no dualismo puro. El curso de milagros es el no dualismo puro. El dualismo es donde vemos esta vieja idea, que ahora ya es mucho menos común, y qué bueno, de que Dios castiga. ¿Te acuerdas? Tú y yo compartimos abuela materna, y por ahí era más o menos el tema del te va a castigar Dios o te van a dejar las patas. Textual, ¿no? así era. Sí, te va a castigar Dios. Solamente como colación, a mí en una parte de mi proceso, yo creo que pues, en mi adolescencia más o menos, yo tenía información acerca de Dios por parte de lo que vivía por allá en la familia materna. Por parte de mi abuela paterna, pues era distinto, ¿no? Yo creo que era mucho como de pedirle y suplicarle con llanto a Dios para que modificara las cosas. ¿Sí? Para que, bueno, lo que sea, no quiero ventilar aquí las broncas de mi abuela. Famoso acto de fe, ¿no? Que sí. Le dice. Pero llórale para que te haga más caso. Y luego yo estuve en una primaria de monjas, y entonces pues también era como un enfoque de Dios. En mi familia nuclear pues, estaba un poquito más light. De tal forma que lo que me di cuenta era que a mí me estorbaban todos los conceptos que tenía de Dios. Entonces, porque tenía muchos conceptos. Entonces, ahora, por ejemplo, cuando le preguntan, cuando dos personas se preguntan, oye, ¿y tú crees en Dios? ¿En cuál? ¿A cuál te estás refiriendo? Sí. ¿Al de mi abuela Cuca? ¿Al de mi abuela Amalia? ¿En cuál, cabrón? Sí. No, lo que pasa es que creo que la gente ahora tiene fe en un concepto y por eso pierden la fe, porque están perdiendo la fe en un concepto. Entonces tienen una idea de Dios, pero pues yo me di cuenta de eso, esto me está estorbando. Entonces yo decido dejar de creer en Dios, decido dejar de hacerle caso a las creencias que tengo de Dios para vivir la experiencia de Dios. Y eso es algo totalmente distinto, ¿no? Pero bueno, decía que en algún momento esta primera forma en la que todos empezamos con la espiritualidad, pues es a lo mejor a través de la religión, donde te van diciendo que Dios castiga, ¿no? Y luego pasamos al semidualismo, donde dices, no, se me hace que no es Dios quien castiga. Pero ahora ya la gente tiene miedo de utilizar el término Dios y mejor dicen el universo, ¿no? Entonces, pues... El universo te castiga, sí. Porque todo se regresa, ¿no? Ajá. O la vibración y todo esto, y le llaman leyes. Entonces, por ley kármica, te va a cargar el payaso. Literal. Pues es básicamente lo mismo que me estás diciendo. Ya no le llamas Dios, pero pues es alguien que lleva un registro de tus errores y entonces te los va a cobrar. No, es que es para que aprendas. O es para que limpies tu karma y puedas trascender a través del sufrimiento. Bueno, son formas de plantearlo. Yo en lo personal, o sea, la espiritualidad no dualista pura es, por supuesto que no. Y si algo viene para ti como castigo, solamente proviene de tu culpa inconsciente. Vamos a ver, Ricardo, y este es un test para tu audiencia, ¿ok? Échale. Voy a contestar real, tú me conoces. Va. Completa la siguiente oración. Si haces algo bueno, mereces un premio. Si haces algo malo, mereces un castigo. Felicidades. Digo, así sí, claro, me llevó el proceso, ¿no? No. Y a la gente que está escuchando esto, ¿cuántos que contestaron? ¿Por qué no contestamos merezco una segunda oportunidad?
merezco ser perdonado. Bien. Merezco aprender de mis errores. No, merezco un castigo. Entonces la tenemos aquí programada. Entonces, cuando nosotros nos equivocamos, bueno, de niños, por eso es que mentimos y dices, ching, me acabé los dulces. Entonces dejas con... Me van a regañar. ¿Y quién fue? Pues no sé. Te la estás jugando, porque pues, puede ser doble frega, ¿no? Pues una por acabarte los dos por echar mentiras. De hecho. Pero te la juegas. ¿Por qué? Porque de todos modos va a haber castigo. De todos modos va a haber castigo y de todos modos va a ser doloroso. Creces y ya no están esos papás o tíos o tutores o abuelos que te regañaban. Y cuando tú haces algo que dentro de tus valores morales dices está mal, entonces viene el inconsciente y te dice, ¿qué hubo? Castigo. Y entonces ahí te andas pegando con la puertita que dejaste abierta en la cocina, que vas con las sandalias y te das en el dedito chiquito. O te proyectas algo más fuerte, como, ¿te acuerdas una etapa que te decíamos el mala suerte? Sí. Pues que te pasaba de todo. El mala suerte. Y todo el mundo decía, pues, ¿qué onda? Bueno, pues seguramente estabas en una etapa en la que o sentías mucha culpa o había mucho juicio, pero finalmente había un conflicto y entonces todo eso proviene como un autocastigo. Que tú solo te lo estás generando. Claro. Por eso vienen tus distracciones, te das un chingadazo. Puedes llegar a la muerte con un choque, sí, con una tontería que llegues a ocasionarte. Y si no, pues tienes trillones de células en tu cuerpo, como soldaditos, pues dispuestos a obedecer una orden de no funcionen. Y de pronto no jala el páncreas. Y un cancercito ahí tienes. O como por ejemplo, ¿no? Digo, tantas cosas. O tienes 8,000 millones de habitantes, como para joderte la vida también, para hacer estos acuerdos inconscientes. Entonces, ¿dónde está esa ley, ese árbitro que está diciendo, a ver, tú se la debes, tú pagas, tú, No. Todos son estos acuerdos inconscientes. ¿Ok? Entonces, el tema del karma, así como se ve, como que es la ley de causa y efecto que opera fuera de ti, te guste o no. No, es una ley que está operando adentro. Y entonces serás autocastigado en la medida en que no disuelvas las culpas. Y esta disolución de culpas en el curso de milagros es a través de algo que se le conoce como el perdón. Pero el perdón es muy distinto al concepto de perdón que hemos aprendido. El concepto de perdón que hemos aprendido, el mismo curso lo plantea como el perdón para destruir. Y es el plan de perdón del ego, que dice, ok, tú me hiciste algo, ¿ah? Te perdono. Te perdono. Así, te perdono porque yo soy un ser más evolucionado que tú, ser miserable, que me dañaste y te equivocaste, pero te perdono. Te perdono. Ya le mentaste toda la madre. O sea, más arrogante soberbio no puede ser, ¿verdad? Pero es que sí es, así es, ese tipo de perdones así son, sí, tienes razón. El perdón así, te perdono, pero no te quiero volver a ver, güey. Sí, o el como dicen, te perdono, pero no olvido. Ándale. ¿No? Es una variante. No, ya te dicen, Dios perdona, pero no olvida, güey. Ya también. Dios, Ya le atribuyen también en cierto... Eso ya lo has escuchado en varios lados, pero bueno. No lo he escuchado. Bueno, pues una más para la pedacera. Sí. Una más para la pedacera. Para el retazo de espiritualidad. Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues no, que realmente el perdón a nivel en el curso de milagros se plantea de una forma diferente. El perdón es como la disolución de las ilusiones. Como la disolución de las ilusiones. ¿Ok? Es un tema totalmente distinto. Fíjate, uno de los planteamientos del curso milagro es: perdónale a tu hermano lo que nunca te hizo. ¿Y entonces qué le voy a perdonar? Exactamente. O sea, en un sentido lógico, así por encimita, digo, entonces qué le perdono. Entonces el perdón es darme cuenta que no tengo nada que perdonarte. Porque si a final de cuentas, nos lleva a otro planteamiento bastante extremo y radical del curso de milagros, donde dice, bueno, aquí todo lo que está sucediendo, a lo que tú le llamas realidad, no es otra cosa más que tu proyección. Es decir, haz de cuenta que tu mente es como el proyector que está en el cine, y entonces proyecta la película, toda esa información en una pantalla. Y entonces tú estás viendo la pantalla muy interesado y tú ahí ves la historia. Viene del proyector. ¿Ok? Ahora, vemos la pantalla como el mundo tridimensional donde interactuamos a esto que le llamamos realidad. Pero ¿de dónde viene? Ese proyector viene a ser la mente. ¿Ok?
¿Ok? Entonces toda tu experiencia está proyectada ahí. Por lo tanto, vi el capítulo con tu amigo de semiología, ¿no? El doctor Conciencia, Marcos. El doctor Conciencia, ok. Ajá. Entonces, yo no tenía noción de la semiología, pero a lo que alcancé a entender, y ojalá lo aborden en los siguientes capítulos con él, es algunos ejemplos de cómo leer, como los símbolos que hay en la vida, ¿no? Entonces, es algo muy similar con, entonces puedo ver esto que es una proyección mía, o como la famosa ley del espejo, de decir, lo que te choca, te checa, ¿no? Entonces, esto es como, algo que estoy viendo afuera, ¿qué traigo yo de eso? ¿Sí? ¿O qué herida me está señalando? Entonces, en esa medida es que podemos identificar esto. Entonces, el mundo y la vida es como un método de diagnóstico para identificar cuál es la herida que tengo que sanar, cuál es el error que tengo que corregir, para entonces soltarlo y que finalmente sea corregido, hacer el trabajo interior completo. ¿Okay? Entonces, si vemos afuera lo que está sucediendo dentro de mí como una configuración mental, que a final de cuentas la está proyectando con este tipo de experiencia, quiere decir que aquella experiencia entonces proviene de mí. De tal forma que hubo algo así como un acuerdo inconsciente en el que somos parte de un mismo sistema, donde yo te digo, yo necesito sanar esta herida, pero como no logro identificarla tal cual, necesito un método de diagnóstico. Entonces tú señálame la herida, por favor, tócame esta herida. Y entonces vas y me traicionas, vas y hablas mal de mí, o vas y me robas, no sé. Y entonces, yo me enojo. Y entonces me molesto. Una de las lecciones así fuertes en el curso de milagros, creo que es la 5 por ahí, que dice, nunca estás molesto por la razón que tú crees. Como regla para el enojo. Nunca estás enojado por la razón que tú crees. No. O sea, sí estoy enojado porque la vecina no le bajó a la música y ahora me está reclamando. Porque... No estás enojado por eso. Estás enojado por otra cosa. Pero como que el enojo estaba ahí, necesitaba emerger y necesitabas un detonante. Fíjate que eso sí me he dado cuenta algunas veces. Que yo sé que cuando estallo de algo, o sea, ya vengo enojado de antes, güey. Y me doy cuenta y digo, no, es que ¿por qué fui tan bruto de aquí sacarlo? ¿Sí me explico? Claro. Y eso me enoja más, ¿sí? De que digo, güey, no mames, aquí no había necesidad de hacerlo. Sí, claro. ¿Sí me explico? O sea, era haberlo dicho allá, pero me lo quedé y vine y lo saqué aquí, ¿no? Y es una tontería porque así se te puede ir en el ramo material, se te puede ir una relación, se te puede ir un negocio, se te puede ir una herida a un niño, se te puede ir... Sí, puede pasar con los hijos, puede pasar con la pareja, puede pasar con un socio. Y ahora sí, en la parte material y todo, andas echando a perder muchas cas por una tontería de no sanarlo antes. Exactamente. Entonces, mira, esto es más fácil de entender de esta manera. Por ahí estoy viendo tu vena. Chécate esa vena que traes ahí. Aquí, moradita. ¿Tú ahí me puedes decir cuánto traes de triglicéridos? No, pero pues el último estudio decía que traían 115, 120. Andas bajo. Ando bajo. No, comparación contigo, hermano. Todo el mundo se está muriendo a la inversa, güey. Bueno. No. Ahí te va. Entonces, como no podemos saber, es más, aunque sacáramos aquí unas gotitas de sangre, no podemos saber. No. Necesitamos una máquina que haga la... Entonces vamos a un laboratorio, sacan una muestra, centrifugan o hacen lo que sea que tienen que hacer, el proceso para identificar esos elementos en la sangre, a los cuales son motivo de consulta. Bueno, gracias a ese método de diagnóstico podemos saber qué es, cómo andamos y qué es lo que tenemos que hacer al respecto. Si yo me enojo con la chava del mostrador porque me da mis resultados y me dice que traigo 1600 de triglicéridos, ¿qué te pasa? 800 de colesterol, tu abuela. O sea, claro que no. Tú estás mal, voy a ir con otro estudio. Otro laboratorio. Y voy a otro laboratorio. Y me dan más o menos los mismos rangos. Se pusieron de acuerdo. O sea, están... Todos contra mí. Sí, claro. Entonces, no estoy entendiendo algo. No estoy entendiendo que si algo me está mostrando ese resultado, es que hay algo que no está bien en mí, que tiene que ser corregido, que tengo que ajustarlo, que tengo que cambiar
mis hábitos, mi alimentación, Todo, 180, dale vuelta. tengo que hacer cambios sí o sí. Entonces, asumir la responsabilidad de la forma más madura y más sensata sería decir, estos resultados me están mostrando que tengo que hacer cambios inmediatamente. ¿Ok? Toda la vida y todas las personas y todo el mundo es ese resultado. ¿Qué te está ofreciendo? Lo que tú estás percibiendo es lo que tú traes. Por lo tanto, no observas un mundo fuera de ti. Estás observando la configuración de tus contenidos mentales. Si eres entonces más perspicaz, vas a alcanzar a identificar algunas cosas que en ti tienen que ser corregidas. ¿Ok? Y entonces el estudiante del curso de milagros o el perdonador, entonces lo que hace es ve en la situación, en el mundo, qué es lo que le refleja para hacer una indagación y entonces identificar su propio error, soltarlo y someterlo a la corrección. ¿Qué es lo que decías? Esta fórmula de reconozco, suelto y ejecuto acción para corregir, ¿no? Sí. Que es el ejercicio de lo del auto. Así es. Hermano, ya nos estamos yendo, pero esta la otra pregunta pendiente. Las plantas de poder, está de moda que se juntan en granjitas y todo este asunto, algunos pseudo chamanes, no sé en dónde le sacan el tema de que estudiaron, no sé, pero cobran muy caro y te la vas a pasar chido. Está muy chido. ¿Qué seriedad se le debe tomar a una planta de poder, hermano? Si yo te dijera que no les recomiendo, sería un tanto hipócrita de mi parte, porque por ahí empezó mi búsqueda más fuerte. Lo recuerdo. Me enfadé de teorías, libros, conferencias y demás pedacera que andaba por ahí. Yo decía, necesito la experiencia. Pues ¿qué? Pues a ver, empecé a platicar con algunas personas y hablaban de las plantas, ¿no? Entonces, bueno, pues fui a una cantidad ahí de veces a ceremonias. ¿Y qué concluyó al final de esto? Ahora ya no hago yo ninguna de estas plantas, ya no hago ninguna. ¿Por qué? Porque entiendo que lo que vemos ahí, y hay mucha confusión, pero mucha confusión al respecto en este sentido. Lo que vas es a revisar tus contenidos mentales. That's it. O sea, no hay estos, le llaman los mundos internos donde es real aquello que tú experimentaste y que vi, que conocimos. Lo que estás revisando es tu mente inconsciente como si fuera un sueño en forma de algunas imágenes que te lanza tu inconsciente para que tengan sentido y las puedas acomodar. ¿Vale? Que te encuentres con demonios es la representación de tus miedos y tus heridas en esa forma. Que te encuentras con un ángel y con un arcángel y con un principado es la representación de lo que también está ahí en tus contenidos mentales, que es esa parte de tu ser. Sí, claro, pero todo eso es tuyo. El problema es que de ahí se sacan una serie de conclusiones medias raras, donde no, pues tú eres un diablo y no, pues tú eres un ser wow, ¿no? Pero finalmente, o que accedes a las vidas pasadas y que a los registros akáshicos y que te mueves en el tiempo y que tienes... Sí, está bien. Y todo eso es parte de esa mística que de pronto es más parafernalia, que en muchas ocasiones distrae más de lo que ayuda. Es igual que como con los rituales religiosos. Está bien, o sea, las religiones no es que sean malas, pero puede ser que algunos rituales te distraigan más de lo que te enfocan en lo que deberías realmente de poner tu atención para resolver y disolver los conflictos. Fíjate que sí, claro que te explicas. Yo también tuve ya ves mis experiencias, y algo bueno que le puedo yo decir a quien me ayudó es que no me volvió a insistir, ¿sí? Como si fuese un maquinita de generar, ¿no? Sino que es, ya lo encontraste, ya lo viste, dale, ¿sale? O sea, ve y ejecuta, hermano, porque pues no hay de otra. Si me explico, es como lo comentas. Esta amplitud de ver en ciertas decodificaciones, en imágenes, en algo, ver imágenes, demonios y lo que sea,
y decir, pues ahí está. Sí. Ahora vi, sale el quite. Es una forma de diagnosticar qué es lo que tienes que trabajar, pero síguele ahí. Porque la bronca es que como le llaman medicina espiritual o medicina ancestral, pues entonces me va a curar mi ego y me lo va a quitar y entonces voy a sanar las heridas. Te puedes depurar un montón de energía que se ha solidificado y que sí, todo eso es un aliviane y es muy terapéutico y es una catarsis energética genial. Sí, pero no ha resuelto el problema de raíz. Y eso es a través solo del trabajo interior. Bien. Bueno, pues nos estamos yendo, no sin antes hacerle una llamada, la preguntita oficial de podcast al final a Juan Pablo Delgado, mi primo, hermano. ¿Qué te hace diferente, hermano? En lo que sea, ¿eh? Mira, no específicamente en lo que haces. ¿Qué te cuando hace solamente me dedicaba a esto, me di cuenta que empecé a hacer una relación codependiente. Entonces yo necesitaba de las cuotas de las personas que iban a consulta y ellos necesitaban de escuchar cosas lindas. Entonces ahí hacíamos ese juego vicioso. Sí, y me di cuenta que no era por ahí. Sí, ¿qué me hace diferente? Lo que hago es, ¿qué te parece si mejor te capacito y te enseño cómo trabajar? Y te suelto. Y entonces tú ahora sabes cómo trabajar. Ya si no quieres trabajar y te quieres engañar y quieres seguir pagando una cita para que hacemos como que trabajamos, pues no me voy a prestar. Porque si no estás trabajando, yo mismo les he parado el rollo. O sea, no estás trabajando. ¿Qué te falta para trabajar? Hay algo en lo que yo te puedo ayudar para que empieces a trabajar, porque ya te enseñé cómo hacer el trabajo interior de la A a la Z para pasar del conflicto a la disolución del conflicto y que puedas estar en paz. ¿Por qué no lo estás haciendo? ¿En qué te puedo ayudar? Bien. Pero no te engañes. Sí, porque luego te toman como esta señora que va diario a confesarse al templo, ¿no? Con el padre. Y que cada visita que va, pues todos los días le lleva que los tamalitos, que esto, que es el equivalente a ti a pagarte la consulta. Que tú dices, no, mi hermano, o sea, ya llégale. Si no lo vas a poner en acción, mejor ya no vengas. Digo, de la manera más amable, se lo dices tú. De tal manera que todos mis pacientes, clientes, están dados de alta. ¿Por qué? Pues porque ahora la bolita está en sus manos. Entonces yo no te voy... O sea, el terapeuta no soy yo. El terapeuta es tu ser con quien tienes que aprender a conectar para que empieces a bajar las respuestas. Wow. Pues no es la última vez que van a ver a Juan Pablo Delgado acá. Estamos preparando un producto muy bueno, el cual le voy a hacer la invitación a Juan Pablo, ojalá y si lo acepte. Estamos preparando algo muy sabroso para ustedes. Próximamente va a salir en un formato serie, entre cerca de 6-7 capítulos, pero va a estar muy interesante. Esténse listos. Esto fue ¿Qué te hace diferente podcast? Muchas gracias. Nos vemos en el que viene.